soy alumna de quinto año de la Universidad Nacional de Trujillo, de la Facultad de Medicina. Bueno, insuficiencia cardíaca es un tema muy amplio y muy difícil de evaluar. Los pacientes que ingresan con insuficiencia cardíaca presentan síntomas muy inespecíficos y que a veces es muy difícil diagnosticarlo al inicio. Sin embargo, la mejor forma de realizar la evaluación de esta enfermedad es conociendo a un paciente con insuficiencia cardíaca. El día de hoy he traído un pequeño video en el cual nos va a mostrar cómo es que un paciente presenta o manifiesta sus síntomas con insuficiencia cardíaca. Bueno, aquí les presento al señor Miguel. Escuchen atentamente qué es lo que el paciente aquí nos va a manifestar sobre la enfermedad, porque mucho de lo que nos diga va a estar relacionado con la fisiopatología, las manifestaciones clínicas e incluso el tratamiento de insuficiencia cardíaca. Cuidaba mis naranjos, plantaba todas las hortalizas del mundo, hasta que me puse malito. Después de operarme de un bypass que me hicieron, empecé a notar que de nada me cansaba. Me sentaba por la noche a hacerme la cena, solo de pelar 2 patatas me agotaba y se me hincharon los tobillos, no me podía poner los zapatos, los calcetines me los tenía que cortar por detrás, aumenté de peso 10 o 12 kilos, hasta que le dije al doctor, estoy muy malito. Cuando bajaba al pueblo trataba de andar lo mínimo posible. Hasta la gente saludándome me fatigaba. Y cuando llegué ante el doctor, eso es que me trata la insuficiencia, me dijo, te sobran más de 15 kilos, te voy a traer aquí y te voy a vaciar. Me quitó 10 o 11 kilos y me encontré en la gloria. Me dijo, te voy a dar un medicamento. Y a los 15 o 20 días más, me dijo, ¿cómo estás, Juan Miguel? Y digo, estoy mejor. No me canso para hacerme la cena, ni para nada. No me entra la arritmia. Me encontré en la gloria. Como mencionaba el señor, las diversas formas y los diversos síntomas y signos de insuficiencia cardíaca varían en todo paciente. Sin embargo, la mejor forma de evaluarlos es escuchando muy bien a lo que quiere decir el paciente. Insuficiencia cardíaca es una enfermedad muy mortal. La podemos encontrar en la mayoría de pacientes que asisten a una consulta en cardiología. Pero si es que atendemos muy bien a los pacientes y escuchamos atentamente su historia clínica y sus síntomas, vamos a poder identificarlo a tiempo. Y eso es una ventaja para el paciente, ya que si identificamos insuficiencia cardíaca a tiempo, podemos llegar a aumentar la sobrevida del paciente. Y ahora vamos a saber por qué. Bueno, para evaluar y para adentrarnos dentro de la enfermedad, he tenido aquí un pequeño croquis de lo que vamos a revisar. Vamos a revisar la definición de insuficiencia cardíaca, su epidemiología, su fisiopatología, cómo realizar el diagnóstico clínico de insuficiencia y cuál es el tratamiento según los diferentes tipos de escenarios de insuficiencia cardíaca. Primero, la AJA en el 2013 define insuficiencia cardíaca como un síndrome clínico causado por la incapacidad de uno o dos de los ventrículos para recibir o bombear sangre a una presión normal debido a un daño funcional o estructural cardíaco. La principal función del corazón es el bombeo de la sangre. Si es que la sangre no llega a los compartimientos del cuerpo, estos no van a poder realizar la función que deberían realizar y entonces comienza a decaer todo el funcionamiento del cuerpo. Cuando existe esta insuficiencia cardíaca,
es provocada porque el corazón ya no puede realizar su función principal, que es la de bombear la sangre. Alrededor del mundo se ha identificado cerca de 26 millones de personas con insuficiencia cardíaca. La OMS ya la considera una pandemia a nivel mundial desde el 2012. Incluso estima que en el 2030 a 2040 la prevalencia e incidencia de insuficiencia cardíaca va a aumentar hasta alrededor de un 25%. Vamos a tener más de 30 a 40 millones de personas con insuficiencia cardíaca. En el Perú aún los datos no están muy ciertos. No se han encontrado estudios donde evalúen la incidencia y prevalencia de insuficiencia cardíaca. Sin embargo, algunos estudios de salud mencionan que existe alrededor de 400 millones de peruanos con insuficiencia cardíaca. Y en el 2015 se realizó un estudio donde evaluaban que 2.000 peruanos mueren al año por insuficiencia cardíaca. Datos verdaderamente impresionantes y que son de alto cuidado. Pero el aumento de la prevalencia, incidencia y insuficiencia cardíaca se debe a nuestros estilos de vida. Entre los años 70 y 80, las principales causas de insuficiencia cardíaca eran enfermedad valvular y enfermedad coronaria. Sin embargo, debido a los aumentos de pandemias como es obesidad, como es diabetes y como es también la disminución de actividad física, ahora estas enfermedades o estos factores de riesgo han sobrellevado a los anteriores factores de riesgo, como eran enfermedad valvular y enfermedad coronaria, posicionándose en los primeros lugares que pueden provocar insuficiencia cardíaca. Incluso la Asociación Americana de Cardiología menciona que obesidad y diabetes van a ser los nuevos primeros factores de riesgo en los próximos 10 a 20 años de insuficiencia cardíaca. Algunos puntos a tomar en cuenta. Uno es que la insuficiencia cardíaca es mayor en hombres que en mujeres. Sin embargo, conforme las personas van envejeciendo, alrededor de los 40 a 60 años, esta prevalencia comienza a invertirse. Ya es mayor en mujeres. La edad promedio en la cual se diagnostica insuficiencia cardíaca es alrededor de los 40 años, siendo la probabilidad de desarrollarla un 20%, ya sea para mujeres y para hombres. Y este dato es muy sobrellevante, que es la tasa de mortalidad. Más del 70% de pacientes mueren a los 5 años de diagnóstico y la sobrevida después del primer año de hospitalización es alrededor del 20 al 40%. Por eso es muy importante identificarla a tiempo. Ahora, hay que adentrarnos en la enfermedad, conocer cómo funciona para poder saber cómo tratarla. El mecanismo fisiopatológico de insuficiencia cardíaca va a estar dado por la capacidad del corazón de bombear la sangre. Y para eso hay que conocer a dos términos muy importantes, que es el retorno venoso y el gasto cardíaco. Cuando el corazón comienza a bombear la sangre, la cantidad de sangre que bombea por un segundo se le denomina gasto cardíaco. El gasto cardíaco va a ser el resultado de toda la sangre que va a llegar al corazón y a su vez la va a bombear. Es decir, el gasto cardíaco va a estar influenciado por el volumen de precarga, es decir, la cantidad de sangre que va a llegar al corazón, la capacidad del corazón de poder inyectar esta sangre, es decir, que sea la contractibilidad cardíaca, el sistema de respuesta nervioso del corazón y el sistema valvular del corazón que estén funcionando correctamente y la cantidad de sangre que sale del corazón. Cuando existe insuficiencia cardíaca, va a haber un factor que está dañando la capacidad del bombeo del corazón. En este caso, este corazón ha sufrido un infarto miocárdico, por lo cual se ve que su capa miocárdica está necrosada.
Cuando el corazón comienza a sufrir este tipo de factores que van a afectar su capacidad para bombear la sangre, la primera manifestación es la disminución del gasto cardíaco. La sangre ya no va a poder dirigirse a todos los compartimientos del cuerpo, por lo cual estos ya no van a poder funcionar a su tasa de metabolismo normal. Cuando el corazón cuando disminuye el gasto cardíaco, una de las principales manifestaciones es la disminución de la presión arterial. Y como sabemos, el cuerpo trata de mantener esta presión arterial para que todos los compartimientos se puedan nutrir de una forma adecuada. El cuerpo va a tratar de responder a esta falta de gasto cardíaco. Y es así como nacen los mecanismos compensatorios. De acuerdo a la distribución y el tiempo de esta insuficiencia cardíaca, vamos a ver que van a aparecer diversos mecanismos compensatorios que van a tratar de igualar el gasto cardíaco. Los primeros en aparecer se les denominan mecanismos compensatorios agudos. Y aquí vamos a tener a la respuesta del sistema nervioso autónomo. En este caso, el sistema nervioso simpático. Cuando la presión arterial comienza a disminuir en sí, como resultado del gasto cardíaco disminuido, el sistema nervioso simpático va a comenzar a expresar mayor cantidad de catecolaminas. ¿Para qué? Recordemos que las catecolaminas van a tener diversos efectos, no solamente en el corazón, sino en la circulación periférica. El primer efecto de las catecolaminas es que el corazón, al tener receptores beta 1 y beta 2, va a responder a las catecolaminas aumentando su contrahabilidad. Es decir, este corazón va a hacer una bomba mucho más potente. Al realizar de ser una bomba mucho más potente, va a tratar de compensar este gasto cardíaco que ha sido disminuido y lo va a mantener en estadios normales. El segundo efecto de las catecolaminas va a ser la disminución de la resistencia periférica. Al vasodilatar la circulación periférica, va a aumentar el retorno venoso. Y como conocemos en el principio de Frank Starling, cada vez que aumenta el retorno venoso, el corazón va a tratar de compensar esta cantidad que entra y va a contraerse a una fuerza mucho mayor, aumentando el gasto cardíaco. Sin embargo, el corazón trata de mantener este estado compensatorio lo más que puede, pero no lo va a poder hacer a largo tiempo y va a comenzar a disminuir otra vez la presión arterial y va a activar a otro mecanismo compensatorio, el que denominamos mecanismo compensatorio a largo plazo. Este va a estar dada por una disminución ya a niveles, a una mayor complicación del gasto cardíaco. Este va a estar disminuido de mayor intensidad que lo que estaba al inicio. Entonces, el cuerpo está perdiendo la cantidad de sangre que le llega a cada uno de sus compartimientos. Entonces, ¿qué es lo que necesita realizar el cuerpo? Necesita retener la mayor cantidad de líquidos que puede para que estos puedan regresar por el retorno venoso y aumentar el gasto cardíaco. Entonces, activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Al activar este sistema, el cuerpo va a querer retener mucho más cantidad de sodio y agua. Y va a activar a la hormona, como ya habíamos dicho, que es la hormona aldosterona, como fin último de este sistema. Al aumentar la aldosterona va a retener sodio y agua. Sin embargo, otro efecto positivo de este sistema de compensación va a venir por angiotensina 2. Angiotensina 2 va a generar un mayor aumento del sistema nervioso autónomo y también va a generar mecanismos compensatorios dentro del corazón y va a estimular también a la hipertrofia del corazón. Una vez que se han juntado todos estos mecanismos, ya sean los mecanismos compensatorios agudos y los mecanismos compensatorios a largo plazo, y aún así el corazón siga presentando la misma falla para bombear sangre, el gasto cardíaco va a comenzar a disminuir mucho más
de lo que estaba haciendo al inicio. Y aunque el corazón trate de mantenerse con sus mecanismos compensatorios iniciales, estos ya no van a comenzar a realizar un bien para él, sino van a comenzar a darle mayor sobrecarga. A darle mayor sobrecarga, es decir, aumenta el retorno venoso del corazón, el corazón va a tratar y va a esforzarse por tratar de bombear toda esa cantidad de sangre que le está llegando. Sin embargo, como el corazón en este caso está, tiene alguna falla dentro de él, al tratar de esforzarse va a aumentar esta falla y va a generar que el gasto cardíaco disminuya. Hay algo que tener en cuenta, es que el sistema nervioso autónomo también va a generar péptidos natriuréticos. Esto en función de que los péptidos natriuréticos también van a aumentar la contractibilidad cardíaca. Pero estos péptidos natriuréticos son un excelente marcador para insuficiencia cardíaca, debido a que ni bien comienza a fallar el corazón en el bombeo, estos péptidos natriuréticos empiezan a aparecer y aumentar sus niveles. Y conforme la enfermedad va aumentando con el tiempo y va empeorando, estos péptidos también van a aumentar. Como vemos en la fisiopatología, existen diversos criterios que nos van a llevar a clasificar insuficiencia cardíaca. El primero de ellos es conforme la aparición de los síntomas. En estos tenemos la aparición de los síntomas de forma brusca, que están dados de forma súbita, es decir, llega el paciente con insuficiencia cardíaca totalmente descompensado y no estable. Por otro lado, tenemos a insuficiencia cardíaca crónica. Esta es la forma de presentación más común de un paciente cuando llega a consulta. Es decir, no tiene los síntomas y signos inespecíficos, pero que nos van a dirigir ya a que presente el paciente insuficiencia cardíaca. En las causas de insuficiencia cardíaca aguda, tenemos a un infarto agudo de miocardio y sus posibles complicaciones. Y en insuficiencia cardíaca crónica tenemos el deterioro progresivo de la función miocárdica. Otra forma de clasificar a insuficiencia cardíaca es a través de la manifestación de los síntomas debido a la falta de capacidad de alguno de los ventrículos, más debido a los síntomas de congestión en los tejidos. Es decir, ¿quién no ha escuchado hablar de un paciente que presenta insuficiencia cardíaca derecha o insuficiencia cardíaca izquierda? En insuficiencia cardíaca derecha, lo principal que lo va a clasificar es el acúmulo de sangre en venas sistémicas. Aquí tenemos hepatomegalia, reflejo hepatoyugular, insuficiencia yugular. Mientras que la insuficiencia cardíaca son los síntomas que van a ser característicos de congestión pulmonar, disnea, ortopnea, edema agudo de pulmón. Otra forma, y la forma más usada que se utiliza para poder clasificar insuficiencia cardíaca, es alrededor de la fracción de eyección. La fracción de eyección es la cantidad de sangre que cada ventrículo bombea por un latido. Es decir, como se observa acá en la imagen, la fracción de eyección es detectado a través de una ecografía transesofágica donde se va a evaluar cómo es que el corazón va a bombear la sangre. Según la cantidad de sangre que bombea el ventrículo del corazón, se puede clasificar en fracción de eyección menor del 40%, es decir, es menor de lo normal. Lo normal de la fracción de eyección es alrededor de 70-50%. Entonces, tenemos a un paciente cuya fracción de eyección ha disminuido. Esto antes se llamaba insuficiencia cardíaca sistólica. Generalmente se da debido a un fallo en la contractibilidad cardíaca del corazón y la mayoría de pacientes la va a presentar. Por otro lado, tenemos a insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección normal. Esto quiere decir que el corazón todavía puede expulsar la sangre de forma normal, pero
existe algún tipo de patología que está afectando la forma en la que el corazón está eyectando esta sangre. Se puede dar por una falla en la distensibilidad cardíaca. Antes se denominaba insuficiencia cardíaca diastólica y es más común en personas ancianas, obesas y mujeres. Una vez conocido cuáles son los tipos, la fisiopatología de insuficiencia cardíaca, vamos a ver cuáles son las manifestaciones clínicas de esa insuficiencia cardíaca. Vamos a dividirlas en dos. Manifestaciones clínicas retrógradas, es decir, desde el corazón, antes que lleguen al corazón, y manifestaciones clínicas anterógradas, cómo es que afecta después de la salida de la sangre del corazón. Lo primero vamos a analizar también por cada ventrículo. El primero es el ventrículo izquierdo. Vamos a analizar el ventrículo izquierdo. Como sabemos, la sangre del corazón, para que pase el ventrículo izquierdo, primero debe pasar por la aurícula izquierda. Y antes de pasar por la aurícula izquierda, vamos a tener a las venas pulmonares que van a drenar en la aurícula izquierda y posteriormente se va a ir hacia el ventrículo izquierdo. Recordemos que el corazón es un sistema de presiones. Una vez que el ventrículo izquierdo no puede llegar a contraerse de una manera correcta debido ya a diversas fallas que presentan, entonces la sangre se va a comenzar a acumular en este ventrículo y la presión a su vez va a aumentar. Como la presión del ventrículo aumenta, la sangre que es llevada por las venas pulmonares que van a drenar a la aurícula izquierda ya no van a poder pasar de la aurícula hasta el ventrículo y se van a retener en la aurícula izquierda. Al retenerse la sangre en la aurícula izquierda, esta va a aumentar la presión y al aumentar la presión, estas venas que deberían drenar en la aurícula izquierda ya no lo van a poder hacer y van a comenzar a aumentar la presión que existe en estas venas. A aumentar la presión de estas venas, recordemos que aquí va a existir 3 espacios. Dentro de aquí, o también llamadas venas pulmonares, que van dentro de la confluencia de todos los capilares, ¿no? Entonces vamos a encontrar aquí, este es el alveolo, aquí se va a encontrar el capilar alveolar, y es todo lo que rodea lo demás va a ser el intersticio. Entonces, las venas van a comenzar a llenarse de sangre debido a que no van a poder drenarse dentro de la aurícula izquierda. Entonces, esto va a generar en forma retrógrada el aumento de presión en los capilares pulmonares. Estos son los capilares pulmonares. Capilares pulmonares. Al aumentar la presión en los capilares pulmonares, van a haber 2 lugares a los cuales puede fluir. 1, puede fluir al alveolo y 2, puede fluir al intersticio. Pero el intersticio y cerca del alveolo va a existir un vaso linfático. Este vaso linfático va a prevenir que al comenzar el reflujo y al aumentar la presión capilar pulmonar, el líquido pueda drenarse hacia el alveolo. Entonces, la primera manifestación es la salida del líquido desde el capilar pulmonar hasta el intersticio, generando edema. Lo que va a generar este edema es que el paciente no puede hacer el intercambio correcto entre sangre desde el capilar que va a llegar con la sangre oxigenada hacia el alveolo y también la sangre que le va a recoger, ¿no? Entonces, el intersticio se comienza a edematizar. La membrana alveolo capilar va a aumentar. Es decir, el espacio por el cual se hacía este intercambio de oxígeno va a aumentar, por lo cual va a disminuir la capacidad de transferencia de este oxígeno.
El paciente, al momento de realizar cualquier tipo de actividad, va a tener un cierto cansancio, ya que cuando realizamos una actividad de esfuerzo, necesitamos mayor intercambio de este oxígeno, por lo cual el principal síntoma o el síntoma con el cual va a comenzar las manifestaciones de esta enfermedad es la disnea. El paciente manifiesta disnea de esfuerzo. Y esta disnea comienza a empeorar de acuerdo a cuánto esté disminuido el gasto cardíaco, es decir, cuánto ya no pueda seguir bombeando el corazón, porque como había mencionado, la sangre se comienza a retener, las presiones aumentan y la presión capilar aumenta también, la presión capilar pulmonar aumenta generando un edema intersticio. Otro de los síntomas es la ortopnia. La ortopnia es cuando un paciente por ejemplo, va a echarse a dormir y está posicionado horizontalmente, la sangre que va a llegar hacia las aurículas va a llegar con mayor intensidad debido a la posición del paciente. Entonces, como la sangre llega con mayor intensidad y esta sangre no va a poder pasar de manera correcta desde la aurícula hasta el ventrículo, va a generar lo mismo, aumento de la presión pulmonar, y genera mayor retención de líquido en el intersticio, lo que va a generar que el paciente se sienta ahogado, no puede respirar muy bien cuando está echado. Y el paciente te va a manifestar, ¿no? No puedo dormir o me levanto a veces por las noches porque no puedo respirar muy bien. La mayoría de estos pacientes se le coloca también 2 o 3 almohadas que puedan inclinar el ángulo con el cual están descansando para que este mecanismo fisiológico no suceda. Conforme aumenta la incapacidad del corazón para poder bombear la sangre desde el ventrículo izquierdo, van aumentando también la intensidad de los síntomas. El paciente puede llegar a manifestar disnea paroxística nocturna también, e incluso un edema agudo de pulmón, en el cual ya no solamente está llegando hasta el intersticio, sino una vez que el líquido ha sobrepasado la capacidad que lleva el intersticio, ya no puede ser drenado por los ganglios linfáticos, el líquido comienza a entrar en los alveolos, generando también este edema agudo del pulmón. Lo que coloqué aquí dice asma cardial. ¿Qué es lo que pasa? Cuando estos pacientes ya comienzan a tener líquido dentro de los alveolos, al momento de hacer el examen físico podemos escuchar crépitos. Crépitos porque incluso se puede escuchar también sibilancias. Esto debido a que los bronquios que se van a encontrar cercanos a, bueno, ya los bronquios que van a comenzar a interactuar ya con el edema que existe dentro del pulmón, comienzan a retener líquido dentro de su capa mucosa. Entonces, al retener líquido, la luz del bronquio va a comenzar a disminuirse, cada vez se va haciendo más pequeña. Por lo cual, al realizar el examen físico se pueden escuchar sibilancias y puede confundirse con un asma. Sin embargo, debido a las manifestaciones de disnea, ortornia o disnea paroxística nocturna que puede tener el paciente, no es una asma causada por mucosidad dentro del bronquio, sino es una asma causada por el edema que existe dentro del pulmón. Por eso se le va a denominar asma cardiaca. Ya. Lo que sigue, ahora ya hemos analizado el ventrículo izquierdo, ahora analicemos el ventrículo derecho. Al igual que el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho también va a tener una falla por la cual no va a poder contraerse de manera correcta. Va a generar también disnea de esfuerzo, porque no va a poder, esta disnea de esfuerzo, en contrariedad a la vista por el ventrículo izquierdo, esta disnea se va a dar debido a que va a existir venas dentro de la pleura pulmonar que van a drenar a la circulación sistémica. Pero debido a que el corazón, el ventrículo derecho no va a poder bombear la cantidad de sangre hacia la circulación pulmonar, esta se va a quedar en el ventrículo
derecho, va a aumentar las presiones en el ventrículo derecho, aurícula no va a poder seguir drenando la sangre hacia el ventrículo, se llega la sangre en aurícula, aumenta la presión en la aurícula, va a ser el mecanismo retrógrado, ¿no? Que va a comenzar a aumentar las presiones en las venas sistémicas. Y una de ellas es la que tiene mayor impacto es en las venas pleurales, las cuales, como ya no van a soportar las presiones que están generadas por la aurícula, van a comenzar a drenar su fluido dentro de la pleura, generando un derrame pleural. Y a su vez, al no poder, no poder registrar los movimientos respiratorios normales, genera a su vez una disnea de esfuerzo. También genera ingurgitación yugular, y esto debido a que dentro del ventrículo derecho se va a drenar toda la circulación sistémica, y una de ellas, y que es muy fácil de alterar, es la circulación yugular, la cual drena casi directamente en el ventrículo derecho, ¿no? Una vez que la aurícula derecha comienza a aumentar sus presiones, se hace el mecanismo de reverso, en el cual va a aumentar también la presión en la vena yugular. También puede generar hepatomegalia por lo mismo, aumenta la presión en la aurícula derecha, esta va a generar la presión en la vena cava inferior, siendo el hígado uno de los mayores consumidores de sangre debido a la gran circulación que presenta, es uno de los primeros síntomas en manifestarse. Otro de los síntomas son los edemas periféricos. Y para mostrarles aquí, así es como se ve un edema periférico, en los cuales el paciente se le realiza el signo de la fobia, se presiona dentro de la... Bueno, ese es en lugares donde se puede identificar el edema, y si es que presenta esta fobia, como se observa aquí en el paciente, se dice que presenta edema periférico. También puede generar ascitis y congestión de la mucosa gastroentérica, lo que genera también disminución del apetito, anemia en el paciente. Ya. Ahora ya vimos cómo es que existen manifestaciones clínicas desde el corazón en forma retrógrada. Ahora vamos a ver las manifestaciones clínicas de forma anterógrada, es decir, estas son las manifestaciones que se da por la disminución del gasto cardíaco. Y esto vamos a tener que analizar nuevamente la distribución de la sangre en el cuerpo. ¿Quiénes son los principales consumidores de sangre en el cuerpo? Tenemos aquí al cerebro. Debido a que el gasto cardíaco va a disminuir, uno de los principales síntomas es confusión, somnolencia, agitación, y también puede existir respiración de Cheyne-Stokes, que es una por disminución de la circulación periférica al pulmón y protuberancia. Otro de los síntomas es síntomas de retención de líquidos, en este caso los riñones comienzan a retener la mayor cantidad de líquidos para poder generar un mayor retorno venoso y igualar el gasto cardíaco, por lo cual vamos a observar oliguria, hiponatremia y nicturia en los pacientes. Y otro de los consumidores de sangre que también ve afectado son los músculos. El paciente comienza a sentirse esténico, con debilidad muscular, y generalmente va a presentar frialdad en las extremidades. Otras manifestaciones clínicas que podemos encontrar en insuficiencia cardíaca es cardiomegalia, debido a que el corazón, después de que ya tiene todos sus mecanismos compensatorios y aún no puede realizar un buen bombeo, comienzan a aumentar, comienza a ser hipertrofia de sus cavidades, generando que estas comiencen, para poder realizar un mayor trabajo cardíaco, una mayor contractibilidad, y puede aumentar el gasto cardíaco. Y también se puede escuchar el galope ventricular, soplos que pueden significar insuficiencia de las válvulas cardíacas, soplo mitral o soplo tricuspidio, o un galope auricular que también nos indica que
la aurícula no está generando el vaciado correcto hacia el ventrículo. Otra manifestación clínica que puede generar insuficiencia cardíaca es el pulso alternante. ¿Qué es el pulso alternante? Es una diferencia entre la amplitud del pulso entre cada ciclo de pulso. Es decir, recordemos que en el pulso va a haber dos estadios, en el cual va a ser la parte sistólica y la parte diastólica, que es el silencio entre cada ciclo. Entonces, en un pulso alternante, como el corazón no está latiendo de manera correcta, va a haber un ciclo en el cual va a tener la suficiente contractibilidad para poder realizar una secuencia con amplitud normal, y en la siguiente no. El pulso alternante también es un signo que nos va a indicar que el paciente está comenzando a empeorar su insuficiencia cardíaca. Por eso hay que tener muy en cuenta este signo. Ahora, ya hemos hablado de qué es insuficiencia cardíaca, cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que pueden suceder en insuficiencia cardíaca. Ahora nos vamos a enfocar en la evaluación del paciente con insuficiencia cardíaca. Para eso hay que entender que insuficiencia cardíaca puede pasar por diversos estadios, es decir, es una enfermedad progresiva. Para poder evaluar esta enfermedad hay que darnos cuenta en qué estadio se va a encontrar el paciente. La ANJA en el 2013 propuso un sistema de estadios en los cuales nos va a colocar según la información que le demos sobre el paciente, según las manifestaciones clínicas que éste presenta, para poder realizar de acuerdo, sistema de prevención y o tratamiento del paciente. Para esto hay que observar a nuestro paciente. El primero es un paciente en el cual no llega a consulta, es decir, es un paciente que no va a presentar ni síntomas, ni va a presentar algún tipo de molestia que lo puede llevar a consulta. El paciente está ahí llega por algún otro tipo de consulta. Pero al realizar la historia clínica nos damos cuenta que el paciente tiene factores de riesgo para desarrollar insuficiencia cardíaca. El paciente puede presentar hipertensión arterial, puede presentar una arteriosclerosis coronaria, o puede ser un paciente alcohólico, o puede tener algunos factores genéticos que nos van a condicionar para insuficiencia cardíaca. La AJA lo considera a estos pacientes en estadio A, es decir, pacientes que pueden desarrollar y no tienen síntomas. El paciente ya no lo identificaste en el primer estadio. El paciente ha seguido con su vida y en esta etapa el paciente comienza a tener factores de riesgo que ya son mucho más marcados, es decir, que los puedes identificar en una consulta cardiológica y que pueden generar en el futuro insuficiencia cardíaca. Esos pacientes se les observa, por ejemplo, un paciente con una cardiopatía hipertensiva o un paciente que ha sufrido un infarto cardíaco. El paciente se le clasifica en estadio B o disfunción subclínica, es decir, presenta el factor de riesgo con mucha más complejidad, es decir, con un riesgo mucho más alto que los pacientes en estadio A, y aún no manifiesta síntomas. A estos pacientes, el estadio A y el estadio B se consideran pacientes en riesgo, es decir, pueden desarrollar la enfermedad. Y es aquí cuando aplicamos tratamientos preventivos. Ahora, el paciente ya ha pasado varios años de su vida, alrededor de décadas, y el paciente ahora ya presenta síntomas. De acuerdo a la presentación de estos síntomas, vamos a clasificar al paciente en estadio C o en estadio D. Cuando los síntomas y signos no son severos y son propios de insuficiencia cardíaca, el paciente se encuentra estable,
Entonces vamos a clasificar a la insuficiencia cardíaca como leve o moderada. Es decir, van a ser pacientes en el cual se les va a encontrar que van a tener una disfunción ventricular y van a tener signos y síntomas leves a moderados de insuficiencia cardíaca. Una vez que el paciente no acude, si es que el paciente no acude a consulta o si es que el paciente no recibe el tratamiento adecuado para insuficiencia cardíaca en el estadio C, puede llevarlo a que evolucione su estadio y pueda llegar hacia el estadio D, que es una insuficiencia cardíaca avanzada. En este caso, el paciente ya presenta signos más severos, ya no puede realizar algún tipo de actividad física, necesita estar sentado todo el tiempo. Es un paciente que puede también tener mayor número de hospitalizaciones, va por fatiga, va por retención urinaria de largo tiempo. Estamos hablando aquí de pacientes ya terminales. En este caso, las alternativas de tratamiento para este tipo de pacientes son muy pocas y es un paciente que más se realizan cuidados paliativos. Hay que recordar que esta clasificación de estadios que nos propone la AJA es determinante. ¿Qué quiere decir? Que nos va a determinar la funcionalidad de estos pacientes y la capacidad de recuperación o tratamiento que estos puedan tener. Si es que un paciente se encuentra en estadio A o en estadio B, la probabilidad de que aumente su sobrevida al diagnóstico cuando desarrolle insuficiencia cardíaca es mucho mayor. En cambio, si se diagnostica al paciente un estadio C o un estadio D, su sobrevida disminuye. Ahora vamos a enfocarnos en cómo es que vamos a diagnosticar a un paciente con insuficiencia cardíaca. Al paciente con insuficiencia cardíaca, primero hemos revisado su historia clínica y le vamos a pedir un electrocardiograma. Si es que el paciente ya presenta en su historia clínica los factores de riesgo que hemos mencionado, presenta, no sé, el paciente ha tenido un infarto cardíaco, el paciente es un bebedor alcohólico, el paciente nos ha mencionado que es obeso, presenta diabetes o le han detectado algún tipo de enfermedad valvular. Ya tenemos la sospecha de que el paciente pudiera estar desarrollando insuficiencia cardíaca. Incluso hemos hecho el examen físico, hemos encontrado algunos de los signos y síntomas antes mencionados de insuficiencia cardíaca, entonces nos puede llevar a que puede ser insuficiencia cardíaca. 2. Es necesario que al paciente se le pueda realizar un electrocardiograma. ¿Por qué? En el electrocardiograma nos va a generar diversos beneficios. Uno es que si el electrocardiograma es normal, entonces probablemente no sea una insuficiencia cardíaca. Y dos, es que si el electrocardiograma no sale anormal, nos puede ayudar a identificar la causa que está provocando la insuficiencia cardíaca en algunos casos. Entonces, hemos hecho la historia clínica, le hemos realizado electrocardiograma al paciente y nos han salido normales. Entonces, podemos descartar insuficiencia cardíaca, aún no. Vamos a evaluar otro tipo de factores. En este caso, uno de los estudios bioquímicos que vamos a pedir para insuficiencia cardíaca son los péptidos natriuréticos. En este caso, el péptido natriurético B o péptido natriurético cerebral. B es de brain, que es cerebro. O su forma su forma antes de que sea el péptido, es su forma no procesada, que es el pro-NTP o el péptido natriurético cerebro. Estos, como ya he mencionado, en la fisiopatología van a comenzar a elevarse ni bien comienza la disfunción cardíaca, por lo cual al encontrarse nos puede sugerir que sea una insuficiencia cardíaca. Sin embargo, a pesar de que tengamos una historia clínica de insuficiencia cardíaca, tengamos
los factores natriuréticos o péptidos natriuréticos aumentados, se le debe realizar al paciente un ecocardiograma. Esto debido a que en el ecocardiograma vamos a poder identificar, vamos a poder, uno, definir el tipo de insuficiencia cardíaca que presenta el paciente. Dos, vamos a poder verificar la funcionabilidad del corazón. Y tres, nos va a servir como punto de referencia para realizar el tratamiento del paciente. Entonces vamos a revisar cada uno de estos pasos para realizar el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Esta es la guía de salud, es decir, el algoritmo que hemos visto acá es el algoritmo internacional de insuficiencia cardíaca propuesto por la AHA. Este es el algoritmo que presenta nuestras guías actuales y las guías peruanas para poder establecer la sospecha de insuficiencia cardíaca. Como ven, es muy similar a la guía internacional. Primero se hace la evaluación si es que presenta algún factor de riesgo, si es que existe la sospecha de insuficiencia cardíaca, ya sea por la anamnesis, por el examen físico o por EKG. Aquí también se menciona que se debe realizar un EKG. Y de acuerdo a cada uno de los resultados, por ejemplo, si es que existe un diagnóstico probable, presencia de uno o más aspectos, es decir, alguno de estos aspectos que mencionan aquí, entonces ya se puede realizar un diagnóstico más probable de insuficiencia cardíaca, o si existe un diagnóstico dudoso, aquí recién recomiendan los péptidos natriuréticos, y todos nos llevan a lo mismo, a la realización de un ecocardiograma. Las guías son muy similares y esas son las guías de salud para insuficiencia cardíaca. El primer punto del diagnóstico era insuficiencia cardíaca más un EKG. Aquí evaluamos las causas subyacentes, por ejemplo, algún factor de riesgo que haya presentado el paciente y los signos y síntomas más específicos. El principal síntoma por el cual un paciente llega a consulta por insuficiencia cardíaca es la disnea. Y para poder evaluar si es que existe una disnea por disfunción cardíaca o por disfunción respiratoria, se necesita realizar la clasificación, o se le realiza la clasificación funcional de la New York Heart Association, que es en donde vamos a realizar diversos tipos de preguntas para poder evaluar si es que el paciente presenta una disnea cardíaca. Y según este tipo de clasificación vamos a poder tipificar a nuestro paciente en pacientes con clase 1, que va a ser una disnea en el cual sí le permite realizar algún tipo de actividad, pero se cansa a cualquier esfuerzo máximo. En la clase 2 son disneas en las cuales ya, por ejemplo, el paciente está caminando más de 2 a 3 cuadras y se siente ya cansado, necesita parar. En la disnea 3, el paciente está realizando cualquier tipo de actividad cotidiana y se comienza a cansar, ya no puede realizar la actividad. Y en la clase 4, el paciente no está realizando ninguna actividad y ya comienza a sentir la sensación de falta de aire. Esta clasificación funcional no solo nos va a servir para diferenciar una disnea respiratoria de una disnea pulmonar, sino que también nos va a ser un factor de identificación del pronóstico, es decir, la mortalidad del paciente. Si es que tiene una mortalidad baja, es cuando está en clase 1 y la mortalidad va aumentando de acuerdo a la disfuncionabilidad del paciente. Y en EKG, como ya había mencionado, siempre está dado como evidencia tipo A por las diversas guías para poder identificar a un paciente con insuficiencia cardíaca. Siempre hay que solicitarlo si es que sospechamos de insuficiencia cardíaca. Nos va a ayudar a identificar la causa, si es que presenta alguna alteración, y además nos va a aportar información para el tratamiento de insuficiencia cardíaca. Los siguientes eran los péptidos natriuréticos. Los péptidos natriuréticos van a presentar un alto valor predictivo negativo. ¿Esto qué quiere decir? Que nos van a descartar que no es insuficiencia cardíaca. Es decir, un paciente que tenga baja cantidad de péptidos natriuréticos y presenta algún síntoma que puede sugerir insuficiencia cardíaca, generalmente no lo es.
más tiene una sensibilidad de alrededor del 90%. Sus valores van a ser el péptido natriurético B o cerebral de menos de 35 picómetros y en el PRO BNP es de menos de 125 picogramos por mililitros. Sin embargo, aunque los valores negativos nos pueden descartar una insuficiencia cardíaca, los valores aumentados no nos confirman que sea insuficiencia cardíaca. Pueden ser causas de otro tipo de enfermedades, como son insuficiencia renal y fibrilación auricular. Hay que tener mucho cuidado al evaluarlos. También nos puede resultar falsos positivos en los pacientes con obesidad, porque estos los pueden tener disminuidos. Entonces, al momento de realizar la prueba de péptidos natriuréticos en pacientes obesos, puede ser que nos salgan valores bajos y el paciente presente insuficiencia cardíaca. Hay que tenerlo en cuenta. Y como prueba diagnóstica definitiva, este es el gold estándar en la evaluación de insuficiencia cardíaca, es el ecocardiograma. Es un ecocardiograma transesofágico, se entra por la cavidad oral hacia el esófago y desde ahí se evalúan las cámaras cardíacas y vamos a evaluar su fracción de eyección. En la primera vamos a ver cómo es que el corazón se ve cuando existe una fracción de eyección baja. Como ven, el corazón, miren, estas son las cavidades, esta es la aurícula izquierda, derecha, derecha, izquierda, ventrículos. Vamos a ver cómo es que el corazón tiene dificultad para poder bombear la sangre. ¿Se dan cuenta? En el ventrículo izquierdo no bombea de una forma correcta, lo está haciendo de manera muy lenta. Entonces, ellos realizan ya por Doppler la cantidad de sangre que bombea el corazón en un segundo y según el gasto cardíaco van a evaluar la fracción de eyección. Si es que esta es menor, entonces se identifican que estos pacientes son pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección menor de 40%, antes denominados insuficiencia cardíaca sistólica. En el segundo, vamos a ver a pacientes que presentan una fracción de eyección normal, es decir, mayor de 50%. Aquí se ve como el corazón conserva la capacidad para expulsar la sangre, sin embargo, su estructura está totalmente modificada. Se dan cuenta, aunque no tiene la capacidad para bombear bien sangre, sus cámaras cardíacas se ven con una estructura funcional normal. En cambio, en estas se ve el engrosamiento que existe. Es decir, existe hipertrofia en el ventrículo. Si es que el paciente presenta una insuficiencia cardíaca con volumen, con fracción de eyección normal, entonces existen otros criterios para poder identificar que el paciente realmente tenga insuficiencia cardíaca. Uno, se evalúa si es que tiene hipertrofia ventricular, que este paciente sí lo presenta, o disminución de la función diastólica. Aquí vamos a tener a los tres tipos de paciente con insuficiencia cardíaca. La ecocardiografía nos ha demostrado que el paciente sí ha tenido insuficiencia cardíaca, entonces lo clasificamos en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, más síntomas típicos de insuficiencia cardíaca, signos típicos de insuficiencia cardíaca y la fracción que hemos visto en el ecocardiograma. Y luego van a existir dos tipos más. Aquellas que van a estar con la función, la fracción de eyección normal, es decir, preservada, y aquellas que están en el rango entre ambas, que es entre 40 y 50. Y además se les ha tenido la presencia de síntomas típicos, aquí se tiene que evaluar necesariamente los péptidos diuréticos y algún otro tipo de disfunción diastólica. Y eso se hace con otro tipo de exámenes, por ejemplo, con una ecografía Doppler. Otras pruebas que se les puede realizar a los pacientes son pruebas sanguíneas para evaluar la función o la resistencia o la valoración de
de las arterias o venas y también del componente sistémico. Se evalúa anemia. Se ha demostrado que anemia e insuficiencia cardíaca anemia e insuficiencia cardíaca es un signo de gravedad e insuficiencia cardíaca. También hiponatremia, esto quiere decir que los riñones están reteniendo bastante cantidad de agua, lo que está generando, lo que puede generar una insuficiencia renal y en consecuencia se denomina un síndrome hepatorrenal. También se evalúa la función hepática debido a que insuficiencia cardíaca puede generar cirrosis también en el paciente. Se evalúa glucosa, hemoglobina glucosilada, si es que el paciente tiene diabetes, su perfil lipídico, todo eso es para evaluar posibles comorbilidades que también pueden estar afectando al paciente. Y otro examen que sí es totalmente necesario son las troponinas, que nos van a indicar el nivel de afectación del músculo cardíaco. También otras pruebas que se pueden realizar en primera instancia son pruebas radiográficas. Y aquí les voy a mostrar algunas radiografías de pacientes con insuficiencia cardíaca. En esta primera ecografía, lo que vamos a evaluar son signos de dilatación venosa. Como se ve aquí, existe una dilatación de las venas pulmonares, miren, aumento del diámetro de estas venas y se ve a comparación de los lóbulos inferiores, donde se ven las venas súper pequeñas y no dilatadas. 2. Se pueden observar las líneas B de Kerley. Estas líneas se observan por edema. Una vez que el edema comienza a aumentar en los intersticios alveolares, comienzan a observarse de esta forma. Y se les denomina el B de Kerley. El tercero ya es un edema pulmonar agudo. Aquí se ve incluso la forma se llama el signo de las alas de mariposa, perteneciente a edema agudo de pulmón. Y acá es un edema agudo de pulmón muy generalizado. También puede existir derrame pleural, como se observa en estas radiografías. Por último, tenemos el tratamiento en paciente con insuficiencia cardíaca. Las medidas generales que se le da a todo paciente con insuficiencia cardíaca fue, 1, la dieta del paciente. Se les pide a los pacientes que hagan una restricción del consumo de sal, debido a que el paciente está respondiendo con uno de los mecanismos de compensación a largo plazo, es la retención de sal y agua. Por lo cual al paciente se les pide que limiten el consumo de sal. 2, es el estilo de vida del paciente. Ejercicios regulares que ayuden a mejorar la capacidad pulmonar cardíaca y evitar el uso de alcohol y AINES. Alcohol y AINES por diferentes causas, pero la principal es que pueden generar injuria renal. Y 3, el control de la tensión arterial. Una de las principales manifestaciones de la disminución del gasto cardíaco es la disminución de la presión arterial, por eso se pide que se estén controlando semanalmente o mensualmente la presión en estos pacientes. También se evalúa el peso, debido a que la insuficiencia cardíaca, uno de sus síntomas principales también es el edema periférico, lo cual puede generar un aumento de peso del paciente sin que esté aumentando o masa muscular o masa no magra. También evaluamos signos de congestión para ver qué tanto está aumentando la insuficiencia cardíaca y otros factores también que pueden generar otros factores de riesgo vascular. En el tratamiento vamos a hacerlo por steps, por estadios, por pasos. 1, el primer paso es identificar al paciente y sus comorbilidades. Recordemos que para tratar insuficiencia cardíaca no solamente estamos tratando esta enfermedad, sino que el paciente ya tiene otro tipo de comorbilidades que pueden estar afectándole.
En el segundo paso vamos a identificar si es que se trata de una insuficiencia cardíaca aguda o se trata de una insuficiencia cardíaca crónica. Y si que esa insuficiencia cardíaca crónica puede ser compensada o descompensada. 3, vamos a evaluar el estadio del paciente con la escala de la AHA. Vamos a evaluar si el paciente se encuentra en estadio C o D. Recordemos que C o D son estadios con insuficiencia cardíaca, o si es que el paciente solamente es un paciente de riesgo, un estadio A o B. Y por último, le vamos a realizar el esquema de tratamiento adecuado según el estadio del paciente. 1. Identificamos al paciente, sus signos y síntomas que ya hemos mencionado, signos de bajo gasto cardíaco, signos de sobrecarga de volumen, hay otro tipo de comorbilidades que pueden ser factores de riesgo, como diabetes, hipertensión, obesidad, que puedan generar alguna afectación o un desarrollo rápido de la insuficiencia cardíaca. El tratamiento para insuficiencia cardíaca es un tratamiento etiológico. Esto quiere decir que vamos a tratar la causa o la que nosotros creemos que es la causa de la insuficiencia cardíaca. Una vez controlada esta causa, la insuficiencia cardíaca el pronóstico del paciente con insuficiencia cardíaca puede aumentar y su sobrevida también. 2. Una vez que hemos identificado al paciente, su historia, ya hemos identificado que el paciente es un paciente con insuficiencia cardíaca. Ahora vamos a ver si es que es una insuficiencia cardíaca aguda o crónica. Si es una insuficiencia cardíaca aguda, el paciente va a llegar con síntomas que requieren una atención médica urgente, es decir, puede llegar descompensado, con signos de hipoperfusión, el paciente tiene una presión arterial muy baja, el paciente no puede respirar, no puede respirar muy bien, y vamos a identificar 3 perfiles del paciente con insuficiencia cardíaca aguda. 1, que es el más común en todos los pacientes, es que surja de una insuficiencia cardíaca crónica, pero de estadio descompensado. Es decir, el paciente ha dejado empeorar mucho su enfermedad, que en este caso el gasto cardíaco está demasiado bajo, que comienza a generar problemas graves en el paciente. 2, es un edema agudo de pulmón. El edema pulmonar es demasiado amplio que el paciente ya no puede respirar. Tenemos que evaluar si el paciente presenta edema agudo de pulmón. Y por último es el paciente con shock cardiogénico, que es paciente que ya no llega, el gasto cardíaco bajo, y ya no llega a ninguno de los compartimientos normales y estos están colapsando completamente. En insuficiencia cardíaca descompensada, lo primero que debemos hacer es identificar el factor que está desencadenando esta descompensación. Para eso existen factores cardíacos y factores extracardíacos. Factores cardíacos, hemos puesto la mnemotecnia CHAMP, que es síndrome coronario agudo, hipertensión, arritmias, complicaciones mecánicas como valvulopatías o embolismo pulmonar. Y en factores extracardíacos está el incumplimiento del tratamiento. El paciente sigue comiendo, sigue teniendo su dieta normal, sin cuidarse de sal, alcohol, insuficiencia respiratoria, consumo de AINES que pueden generar injuria renal, anemia o problemas tiroideos. Y para esto, o sea, para identificar al paciente, la gravedad del paciente con insuficiencia cardíaca crónica descompensada, se ha dividido en perfiles, en los cuales vamos a evaluar 2 puntos, la perfusión tisular y vamos a evaluar si es que el paciente presenta o no signos de congestión. Si es que es un paciente que le tocamos la piel y está caliente, es decir, no existe frialdad en las extremidades, entonces se le coloca como adjetivo de que es un paciente caliente, es decir, presenta una perfusión tisular buena. Y como segundo punto vamos a evaluar los signos de congestión. Si el paciente presenta presión venosa yugular positiva, presenta edemas, en la radiografía se encuentran las venas abdominales dilatadas,
se puede encontrar también crepitantes inspiratorios. Eso nos quiere decir que el paciente está en congestión. Y se les considera el paciente húmedo. Entonces, evaluamos el perfil del paciente. Es un paciente con signos de perfusión buenos y no tiene signos de congestión. Entonces, es un paciente caliente y seco. A este paciente se denomina paciente estable. Podemos seguir evaluando su tratamiento que ha estado llevando y si en todo caso no ha estado llevando un tratamiento, indicarle un tratamiento que pueda adecuarse según el estadio que se encuentra. Ok, tenemos a un paciente que es un paciente caliente, sí, tiene signos de perfusión normales, pero está húmedo, es decir, presenta signos de congestión. En este paciente pueden adecuarse a los perfiles de un paciente con insuficiencia crónica descompensada o con edema agudo del pulmón. Entonces, lo primero que vamos a hacer en este paciente es asegurar su oxigenación, debido a que presenta signos de congestión y puede complicarse la disnea que presenta o la octopnea que presenta o los signos de congestión pulmonar que presente. Por eso aseguramos bien su oxigenación. Luego, lo que hacemos en este paciente es darle heparinas como profilaxis, debido a que los pacientes con insuficiencia cardíaca pueden generar trombos venosos, por lo cual es mejor darles heparina como profilaxis. Se les da diuréticos para disminuir los diuréticos y vasodilatadores para disminuir los signos de congestión. Ahora pasamos a la siguiente parte de la matriz, que son los pacientes con signos de perfusión disminuidos, es decir, pacientes fríos. Evaluamos también los signos de congestión, si son pacientes que presentan unos signos de congestión. Si es que no presentan, entonces algo mal está en el tratamiento. ¿Por qué? Porque los signos de congestión están totalmente disminuidos. ¿Sí? O el paciente está estable, pero como tiene una perfusión muy baja, estamos disminuyendo su gasto demasiado. Entonces vamos a volver a revisar el tratamiento que ha tenido este paciente. Se va a dar una terapia con líquidos y se va a disminuir la cantidad de diuréticos que tiene. En cambio, el paciente está frío y tiene signos de congestión, es decir, húmedo, entonces estamos en un paciente grave. Hay que preocuparnos mucho por este paciente porque este paciente puede llegar a ser un shock cardiogénico, que es la unión entre signos de hipotensión e hipoperfusión. Ahora, ya hemos visto insuficiencia cardíaca aguda, ahora vamos a ver insuficiencia cardíaca crónica. La mayoría de pacientes con insuficiencia cardíaca crónica vienen con un perfil estable, es decir, están calientes y están secos. Lo que vamos a hacer en este paciente es evaluar el estadio del paciente. Como ya había mencionado, con la escala de estadios del AJA. Evaluamos si el paciente está en estadio A, o en estadio B, o en estadio C, o en estadio D. Si está en estadio A o en estadio B, tratamos la etiología que puede causarnos insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, insuficiencia arterial, tratamos de aterosclerosis, si es que presenta un factor genético, lo evaluamos y mencionamos el paciente, si es que existe un factor de riesgo como es el alcohol, se prohíbe su consumo, si no es que presenta obesidad, tratamientos para obesidad. Si es que el paciente está en estadio B, entonces se le hace la evaluación de acuerdo a la patología que está afectando, por eso en este caso una cardiopatía hipertensiva o el infarto previo, se les hace seguimiento para prevenir que el paciente desarrolle insuficiencia cardíaca. En cambio, si es que el paciente se encuentra en estadio C y en estadio D, lo que vamos a hacer es evaluar la funcionabilidad del paciente. ¿Y cómo evaluamos la funcionabilidad del paciente? A través de la escala NIHA o la escala que vamos a evaluar en la escala de disnea. Vamos a evaluar si es que se encuentra en clase 1, 2, 3 o 4. Y según estas escalas vamos a dar el tratamiento al paciente. El tratamiento del paciente es muy complejo en insuficiencia cardíaca. Por eso lo vamos a tomar por estadios. En el estadio A es un paciente que está estable, no presenta signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, pero hemos detectado que este paciente, por alguna otra razón, tiene una fracción de eyección baja. Entonces,
El combo, como se le denomina a este tipo de medicamentos, es un combo, es decir, vamos a ver dos medicamentos, es una IECA más un beta bloqueador. Pero ¿qué pasa cuando el paciente no tolera las IECAs? Si no toleran las IECAs, se les da una ARA. Y si es que no toleran las ARA, porque el paciente presenta, no sé, sensibilidad de la tos o algunas manifestaciones adversas que son graves a las ARAs, se les puede cambiar por una hidralazina más un nitrato. Y los beta bloqueadores que se les puede recomendar, que han sido certificados por la AJAS, carvedilol, bisoprostol, metoprolol y nebivolol. En el estadio B ya son pacientes que su función o su fracción de eyección ha disminuido, pero todavía pueden presentar síntomas, pero su funcionalidad es estable, es decir, tienen una funcionalidad buena. Entonces, ¿qué le vamos a dar a estos pacientes? Se les da el combo, que es el IECA más el beta bloqueador, y se le agrega un antagonista receptor de mineralocorticoides. Se hacen las variaciones de acuerdo a la disponibilidad del paciente. Se les puede cambiar el IECA por un ARA y se les hace el mismo, ¿no? Si es que el paciente no tiene un buen desarrollo con el antagonista de mineralocorticoides, entonces se les puede agregar en vez de eso un ARA. En el tercer estadio del paciente, es un paciente que ya comienza a tener mayores síntomas, su clase funcional ha empeorado y se les va a evaluar, se les hace un tratamiento individualizado del paciente. Vamos a ver si es que el paciente tolera los IECAs y ARAs. Si es que el paciente los tolera, entonces se les realiza este combo, que es un IECA más un beta bloqueador más un antagonista de aldosterona, más una de estas tres opciones. Si es que tolera las IECAs, entonces les podemos colocar nepricilina nepricilina, si es que presenta un complejo QRS mayor de 130 milisegundos, entonces se hace una terapia de resincronización cardíaca. Y si es que el paciente presenta ritmo sinusial y una frecuencia mayor de 170 litros por minuto, se les recomienda hiperbrandina. Luego tenemos al último estadio, que son pacientes que su fracción de eyección es realmente baja y además presenta una clasificación funcional también baja, es decir, está en estadio 3 o estadio 4 del NIHA. Entonces vamos a evaluar si es que este es un paciente tratable o si es que es un paciente no tratable. ¿Cuándo decíamos que es paciente tratable? Cuando todavía se les puede mejorar la función, la fracción de eyección, la clasificación funcional se mantiene en 3 y este paciente va a responder al tratamiento. Entonces se les considera realizar un trasplante o un dispositivo de asistencia ventricular que ayuda al ventrículo a generar mayor contractibilidad y se le agrega el tratamiento paliativo. El tratamiento paliativo consiste en disminuir los síntomas de congestión y aumentar la perfusión discular. En cambio, en los pacientes en los que ya la fracción de eyección es muy baja y su funcionalidad está en estadio 4, NIHA, a este paciente se le considera como un paciente ya no tratable. Entonces, lo único que se puede hacer en estos casos es darle un tratamiento paliativo y consiste en el diurético que disminuye la congestión vascular y digoxina que puede aumentar la contractibilidad cardíaca. Y este es el esquema que se plantea en salud para la evaluación del paciente con insuficiencia cardíaca para su tratamiento. Al igual que en el esquema internacional, se le administran los diuréticos. Es un tratamiento sintomático. Al inicio, diuréticos es que presenta síntomas de congestión y la evaluación es similar que la que habíamos mencionado
el combo que es el YECA y el ARA. Se les puede agregar los beta-bloqueadores y también los antagonistas del receptor de mineralocorticoides. Muchas gracias. Esto ha sido todo. Les dejo, si es que tienen alguna pregunta, las pueden dejar en el chat. Muchas gracias, Stephanie. Si tuviesen alguna pregunta, lo pueden comentar en el chat o levantar su micrófono para escuchar la pregunta, ¿no? Bueno, si no hubiese alguna pregunta, muchas gracias, Stephanie, por la gran exposición que has dado. Un tema muy interesante, con el cual nos va a servir ya para ir completando el módulo de cardiología. Muchas gracias, Stephanie, por la ponencia brindada. Creo que aquí hay una pregunta. No, no hay una pregunta. Y bueno, no, gracias a todos los participantes que nos han estado acá en la ponencia. Más ahorita os voy a estar publicando el enlace de la trivia en los grupos de WhatsApp para que puedan entrar, ¿no? Y empezamos en 5 minutos nada más, ¿no? Muchas gracias, Stephanie, de nuevo. Muchas gracias a todos. Buenas noches con todos.